Vamos a ir comenzando ya nuestra reunión allí, está Gabriel, y ya hemos llegado, si nos toman la hora, hemos llegado ya a la hora, así que vamos a lanzar el comienzo de esto. Vamos entonces a pedir que Dios nos dirija, como lo hacemos siempre, que Dios nos acompañe al tener el tema feroz conflicto, cuarto y quinto sellos del Apocalipsis. Tenemos otra vez 2 sellos que ver, ¿no es cierto? Y no son muchas las preguntas, pero tienen mucho contenido. Así que vamos a orar. Vamos a pedir a Alicia si quieres orar. Vamos a hacer una oración antes de comenzar para que el Señor nos dirija y nos acompañe. Orar. Padre amado que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos a ti, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa y bendita palabra. Queremos rogarte que tú nos dirijas, que tú nos acompañes, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos aceptar las verdades que están escritas en ella. Te rogamos, Padre, que seas con nosotros y también con nuestros amados. En el precioso nombre de Jesús oramos y te lo agradecemos todo. Amén. Amén. La primera pregunta dice, ¿ustedes se acuerdan que estudiamos el cuarto y quinto sello? Después del tercero, que había sido una contundente apostasía. Eso tenemos que recalcar para poder entender bien esto. Satanás produjo una apostasía de 225 años, entre allí el año 100 de la era cristiana hasta el 313, ¿verdad? Hubo una apostasía enorme de la Iglesia de Cristo, porque Satanás se las ingenió y desgraciadamente ocurrió así. Pero a partir de ese edicto de Milán, como ya conocemos, las cosas cambian. Por eso entramos al cuarto sello y al quinto, que tienen mucho que decirnos. Y la pregunta dice, ¿qué hizo Caín para merecer el rechazo de Dios? Una pregunta realmente grande, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de Caín? ¿Por qué hablamos de Caín? ¿Alguno me puede decir? ¿Cuál es la razón por la cual comenzamos hablando de Caín en este tema? Porque Caín hizo una ofrenda. Dios, cuando entra el pecado con Adán y Eva, ya instaura cuál era el sacrificio que tenían que hacer, cuáles eran el sacrificio que le tenían que hacer a Dios, y Caín ofrece lo mejor que él tenía, que era, aparentemente era como agricultor, entonces él llevó lo mejor que tenía de su cosecha, pero no era lo que Dios había pedido. Dios pedía el sacrificio de un animal, que es lo que hizo Abel. Abel llevó el sacrificio del animal. En cambio, Caín dijo, bueno, yo llevo de lo que tengo, de lo que yo hago, y le pareció bien. Desobedeció en realidad en lo que Dios pedía. Claro, exacto. Y inclusive él hizo, de acuerdo a su parecer, lo mejor, o dio lo mejor que tenía. Y ustedes se dan cuenta que lo mejor que nosotros podemos pensar que es aceptado por Dios, no es el plan de Dios, ¿no? El pecado se originó así justamente. El problema es de Caín, que quería hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Pero vamos a contestar la pregunta entonces acerca de Caín. Vamos a leer, Alicia, allí Génesis 4, 3 al 8. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Bueno, ustedes ven que este fue un proceso. No fue una cosa instantánea, sino que es un proceso. La Biblia no dice cuánto tiempo demoró, pero Caín desobedeció a Dios. Y Caín continuó y bueno, Dios le pregunta, ¿qué es lo que pasa con tu hermano Abel? Él le dice, soy yo guarda de mi hermano, no hemos puesto el texto, ¿acaso? Y luego entonces le habla claramente diciéndole que la sangre de él clamaba desde la tierra. Dios le dice, y Caín dice, bueno, reconoce que hizo mal y ahora el pecado, porque soy pecador, yo no tengo más solución. Pero Dios le dice algo a Caín que es importante ver en esta pregunta, ¿no? Le dice que si bien hicieres, el versículo 7, ¿verdad? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti serás su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel. Ahí ya entramos en otro punto. Entonces, a ver, después que pecó Caín, porque había pecado en gran manera, ¿verdad? ¿Tenía posibilidades de arrepentirse? ¿Qué les parece? Sí. Dios perdona, ¿verdad? Dios nos perdona si nos arrepentimos. Pero Caín no mostró arrepentimiento. Él se quejaba, sentía dolor por su acción y por las consecuencias más bien de lo que había hecho, pero no sentía dolor y tristeza por el pecado que había realizado, pero el pecado en primer lugar contra Dios al haber vituperado el nombre del Mesías, porque el corderito simbolizaba a Jesús, sino que realmente él, ni tampoco por haber matado a su hermano, sino que la preocupación era ahora si el mundo no había de perseguirlo a él, y Dios lo coloca otra vez, le da otra oportunidad, y entonces no sabemos cuánto tiempo pasó, y allí dice algo el versículo 8, ¿verdad? Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea que fue un proceso, el proceso de Caín, ¿no es cierto? Es un proceso del pecado. Por eso es que en la Biblia se lo usa a Caín para llamarle el hombre de pecado. Y entonces también la apostasía se la llama de esta forma, porque fue un pecado es profeso. Les pregunto, ¿cómo fue el pecado de Satanás en los cielos? ¿Fue un pecado instantáneo y Dios no lo perdona más? No. Dios no sabemos porque la Biblia no revela cuánto tiempo, sin duda que fueron siglos. Dios toleró el pecado de Lucifer, ¿verdad? Lo llamó a la reflexión, los ángeles mismos que eran leales a Dios, lo llamaron a la profunda reflexión. Sin embargo, él no quiso hacer la voluntad de Dios. Y se entregó a toda especie de mal y el pecado y cada día iba aumentando hasta que llegó el punto de la gran rebelión, cuando ya no hubo más nada que hacerle porque el cielo se había puesto en una batalla y Dios tuvo que expulsarlo del jardín, de allí, del cielo, ¿verdad? Como nosotros sabemos. Así también fue el pecado de Caín, un pecado voluntario. ¿Y tiene perdón el pecado voluntario? ¿Qué les parece? Algunos me hacen que no. No tiene perdón. Absolutamente no. Por supuesto, el pecado voluntario es el único que no tiene perdón. También la Biblia le llama el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos pecando contra Dios y contra el Espíritu de Dios, el que intercede por nosotros para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a una entrega. El mundo actual se encuentra en su inmensa mayoría en rebelión con el cielo. Y es por eso que yo sé que muchos estamos extrañados. La Biblia decía otra cosa, no era lo que realmente enseñaban las religiones de la tierra. Cada uno marcha con la Biblia debajo del brazo y haciendo su propia voluntad, como mencionamos ya muchas veces, ¿verdad? Algunos con la Biblia como una figura simplemente, otros usando partes de las Escrituras y otras partes no. Entonces ahí estamos en el problema del pecado, ¿no? El pecado voluntario no tiene solución. Dios no puede obrar porque Él nos creó con libre albedrío. El hombre puede escoger entre el bien y el mal. ¿Alguna cosita más? A ver, Matías, si quieres agregar alguna cosa. Sí, lo que me parece interesante, ¿no? Es esto de, muchas veces nosotros tendemos a confundir el remordimiento con el arrepentimiento, ¿no? El remordimiento queda en que me siento mal por lo que hice y ya está. Pero sin embargo el arrepentimiento sincero, que es lo que busca Dios, viene no solamente con mi angustia, podríamos decir, sino que también viene con una acción
de mi parte para poder sobrellevar mi error y querer no volver a hacerlo, ¿no? Entonces no tenemos que quedar solamente en eso, sino que tenemos que actuar y tenemos que buscar actuar conforme a lo que Dios quiere y a lo que Él dice y no conforme a lo que nos parece a cada uno de nosotros. Claro, es que el plan de salvación consiste en el arrepentimiento. O sea, nosotros tenemos que dejar, como decías Matías, ¿no? Tenemos que sentir dolor por lo que hemos hecho mal. Por supuesto que a veces lo hicimos porque no sabíamos. Eso acontece, ¿verdad? Porque no conocíamos, porque no habíamos tenido la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Y en eso tenemos que agradecerle a Dios porque Él nos mostró su camino y podamos seguir así la verdad. Y Dios nos va a bendecir. Dios, saben mis apreciados amigos, Dios va a resolver lo que nosotros no podemos resolver. Hay cosas en esta vida, estamos en un mundo de pecado que no podemos resolver nosotros. Pero si nosotros le pedimos con fe, con toda confianza, el Señor contestará nuestras plegarias de acuerdo a lo mejor que puede ser, ¿verdad? Y será para nuestra salvación. De manera que tenemos que estar felices de esta realidad. ¿Algún comentario más que queremos? Mari, sí. Sí, una pregunta. No me quedó claro. Por ejemplo, una persona voluntariamente le quita la vida a otra, pero en algún momento le pide perdón a Dios por esa acción. ¿Lo perdona Dios? Porque fue un pecado voluntario. Claro, bueno, ahí está. Yo quiero agregar una cosita más. Saben que en realidad es el que nadie puede arrepentirse sin el toque divino. Nosotros no, vamos a empezar por ahí, no nos podemos arrepentir, ni sentimos siquiera deseos de arrepentirnos, si no fuese por el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que la salvación es por gracia, es el don de Dios. Dios golpea la puerta de nuestro corazón. Allí encontramos el texto tan lindo, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El llamado de Dios dura. Y podemos haber cometido el pecado más duro, más terrible de esta vida. Sin embargo, cuando cedemos a la invitación de Dios, Dios nos perdona. Por más que haya pasado. Inclusive hay un caso bíblico que, contestando a la pregunta que Mari hizo, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía las ropas de Esteban, ¿no es cierto?, cuando él mismo dirigía la turba que apedreó a Esteban. No mató a Esteban, ¿no? Y el apóstol Pablo iba respirando amenazas, dice la Biblia, ¿verdad? Porque él creía que eso era el bien. Y se terminó. Ahora, en más de una ocasión, el apóstol Pablo exclama, después que él se convirtió, ¿verdad? Exclama: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y agrega enseguida más: doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él va a cambiar mi vida. ¿Qué será el encuentro un día de Esteban con el apóstol, ¿no? Imagínense allá en el cielo cuando estas dos personas se encuentran. Esteban ganó al apóstol San Pablo con su vida, dio su vida, ¿verdad? Y en realidad él sintió el golpe del mal, porque lo sintió. Porque el matar no era de un hijo de Dios. Él que quería ser tan justo, ¿verdad? Y demás, y iba pensando en eso mientras iba hacia Damasco, y allí es donde el Señor se le aparece y le dice: ¿hasta cuándo vas a luchar contra mí, no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, Dios nos perdona. Y mis hermanos, si nosotros nos perdemos es por nuestra elección. Esa es la realidad. Es por nuestra elección. No hay nada que hacerle. Así que Griselda, ¿querés decir algo? Sí, allí. Sí, tengo entendido que el pecado imperdonable, digamos, es el constante rechazo al llamado de Dios, que no es que Dios no me perdona, sino que yo voluntariamente me alejo y no quiero saber nada más. Entonces, como Dios no es un Dios tirano que nos obliga, no nos puede, digamos, obligar a que lo aceptemos. Entonces, ese rechazo constante es el pecado que no tiene perdón. Los otros pecados, sea que los hagamos consciente o inconsciente, si nos arrepentimos de todo corazón, el Señor nos perdona. Claro,
Exactamente. El libre de Dios, pero lo que pasa es que también esa oportunidad no sabemos cuándo termina. Claro. No conocemos, por eso el Señor dice que hoy tenemos que arreglar nuestra vida con Dios. Porque nuestra vida puede terminar hoy o porque simplemente el Espíritu de Dios se aparta, porque nosotros a veces la dureza es como que nuestra mente se encallece, ¿verdad? Y rechaza el Espíritu de Dios y por último Dios no puede hacer más nada que dejarnos a merced de Satanás. Y ahí es donde no hay más nada que hacer, ¿no? Ahora, hay pecados, ¿no es cierto?, que no tienen perdón. Y por eso estamos poniendo hincapié en esto, por la razón misma que nos habla del cuarto sello y del quinto sello, porque muchos me han preguntado, ¿y cómo? ¿Y el cristianismo de esos días realmente no se puede arrepentir? ¿No puede arrepentirse actualmente? Me refiero al cuerno pequeño y al cristianismo apóstata que surgió allí en el siglo, ¿verdad?, cuarto, quinto de la era cristiana. Acá dice la otra pregunta que tenemos, ¿verdad? Y dice así, Matías, a ver si tú puedes leerla. Sí. Dice, ¿cuáles son las características principales del hombre de pecado? Bueno, linda pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las características principales del hombre de pecado? Notemos que allí está usando la expresión bíblica. El hombre de pecado, así le llama el apóstol Pablo. Y vamos a leer el texto bíblico para luego comentar y poder profundizar este pasaje de la palabra de Dios. Leamos en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el apóstol Pablo está hablando allí por qué esa ¿verdad?, esa parte de la iglesia que apostató, fue un proceso también terrible. Allí, acuérdense que está hablando en el siglo I de la era cristiana. El apóstol Pablo le habla a los de Tesalónica en el primer siglo de la era cristiana, cuando todo lo otro era profético todavía, no había acontecido. Pero él sabía que el hombre de pecado se iba a levantar, que la apostasía vendría y que llegaría al extremo de cometer el mismo pecado que Lucifer cometió. ¿Y cuál fue el pecado mayor de Lucifer? Querer ser igual a Dios, no pudo destronarlo a Dios, pero este poder aquí en la tierra se colocaría en lugar de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como dice el texto bíblico. De manera que era algo bien serio, ¿no es cierto? Algo bien serio lo que realmente haría y una obra realmente satánica. ¿Y qué pasaba? Los de Tesalónica estaban sufriendo tanto ya las persecuciones del primer siglo que ellos pensaban que la venida de Cristo podía venir en sus días y él les dice no, falta la profecía que tiene que cumplirse previamente, después el Señor va a retornar. Bueno, ahora agreguemos lo que decíamos ahí en cuanto a este comentario. ¿Qué les parece? La pregunta es, ¿cuáles son las características principales del hombre de pecado? ¿Qué encuentran ustedes? ¿Cuáles son realmente esas características principales? Es un oponente a Dios. Exactamente, así es, Cecilia. Es un hijo de la perdición y se hace pasar por Dios. Esas serían las características. Hijo de perdición que se hace pasar por Dios. Dice, llegó al colmo de tomar sobre sí atributos divinos. ¿Como ser cuáles? Perdonar pecados. Solamente ¿quién puede perdonar los pecados? Dios. Eso debe quedar claro en nuestra mente, ¿verdad? Más torcer la ley de Dios, cambiar los mandamientos de Dios, porque realmente hizo de esta manera y cumplió así la profecía, en una forma categórica. Y aquí dice claramente el texto bíblico que esto habría. Por eso no es una acusación hablar de ese poder de la falsa iglesia cristiana, llamada cristiana, pero en realidad el nombre es de cristianismo,
aceptando algunas cosas de Dios y otras no son de Dios. La inmensa mayoría no tiene nada, ¿verdad? En realidad, la Biblia, yo no sé, Matías, cómo decirlo, usa las tapas de la Biblia, ¿verdad? Las tapas, porque en realidad del contenido de la palabra de Dios no hay demasiado, más que los santos colocados por un lado y por el otro. Y de paso la Biblia, ¿qué dice? ¿Tenemos que adorar imágenes? No tenemos que adorar imágenes. Y así podríamos seguir. En cuanto al día de reposo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos un día de reposo. Días pasados yo escuchaba a el líder religioso más grande de la tierra, o sea, que ahora está liderando todo para que vayamos al nuevo orden mundial. Y él hablaba de ese día de reposo, y ya lo dio como más, usó los textos del Génesis, eso es horrendo, usar los textos del Génesis, y se refirió al séptimo día como el día de la creación, y eso es todo verdad. Por eso, dijo los cristianos, guardamos el domingo. Eso sí que es un sacrilegio realmente, ¿no? Pasar a sabiendas, porque saben muy bien que ellos cambiaron el día de reposo. Hicieron voluntariamente, y no es que estén arrepentidos, sino que están ahora para incitar al mundo. Y hermanos, les digo hoy, las profecías que todavía no hemos visto, algunas vamos a ver, están guiándonos directamente a cuando eso se va a repetir en la historia, justo antes que Jesús regrese. El nuevo orden mundial es la última tentativa que el autor del pecado tendrá en esta tierra, la última chance, diríamos, ¿no? Esa es la realidad. ¿Algún otro comentario? ¿Sabes qué me parece, Rubén, hablando de Sí. esto? Nosotros tenemos nos imaginamos que Satanás y sus poderes son como los muestran las películas, ¿no? Como lo muestra Hollywood, de que va a venir alguien que tiene cuernos, de que va a venir alguien, ¿no? Directamente a hablar en contra de Dios, y sin embargo es porque falta estudio de la Biblia, ¿no? Si estos versículos que estamos leyendo me hacen entender que dice que se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Entonces no va a ser algo así tan en contra de lo que por ahí o como nosotros nos estamos acostumbrados a ver, sino que va a ser algo que quizás inclusive dice como hasta como ángeles de luz se van a disfrazar, ¿no? Sí, es Entonces la hora tenemos que final. tener cuidado, porque no es que va a venir en contra totalmente para que cualquiera que lo vea se dé cuenta que es. Por eso es importante prepararnos para poder entender correctamente lo que Dios dice en su palabra, y de esa manera poder discernir correctamente si es de Dios o no. Porque muchas Sí, veces dice haciéndose pasar por Dios, ¿no? correcto. Entonces va a tener una apariencia, pero su intención va a ser totalmente contraria a lo que hace su apariencia. Y eso solamente lo vamos a poder discernir a través del estudio de la Biblia. Solamente de esa forma, no hay otra manera, que el escrito está de la palabra de Dios. Nunca confiemos en el que dirán o lo que dicen los seres humanos. Por más buena cara que tenga el líder religioso, ¿verdad? Sepamos que si no tiene el apoyo del escrito está de la palabra de Dios, no proviene de Dios. Porque finalmente, dice que Satanás se presentará como un ángel de luz. Se goza Satanás cuando lo presentan con cuernos y cosas así, como tú decías recién, ¿no? Efectivamente es así, porque lo que se presenta es totalmente disfrazado y, por supuesto, no se deja ver porque hasta el momento que llegue la hora. Bueno, ¿hay algún comentario más en cuanto a esto? Si no, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que también es una pregunta muy linda, o todas son lindas en realidad, ¿no? ¿Qué dice la segunda pregunta, Matías, si tú la lees? Sí, luego de esta introducción de lo que venimos hablando, la tercera pregunta dice, ¿qué vio San Juan al abrirse el cuarto sello? Bueno, San Juan estaba en Patmos. Recuerden que San Juan estaba presenciando la era de él. Estaba en Patmos porque nadie lo pudo matar y Dios le preservó la vida hasta ese momento. Él debía todavía cumplir con la tarea de escribir el Apocalipsis que hoy tenemos, y nadie, ni el imperio más fuerte de la tierra, lo pudo matar. Y entonces, al abrir el cuarto sello, él observa el cuadro dramático cuando se abre el cuarto sello. De paso, hago una alusión. ¿Quién es en el Apocalipsis? Eso no está acá en la lección de hoy, pero ¿quién es en el Apocalipsis el único que puede abrir los sellos? ¿Se fijaron ustedes en eso? ¿Quién es el único? Cristo. El Cristo. Cordero. El Cordero, exactamente.
el que murió, él venció en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros podamos ser informados. Ni el universo conoce lo que va a venir, nadie. Y entonces solamente Cristo, usando su poder divino, porque tiene el atributo de poder usarlo, ya que es nuestro Salvador, Él revela el futuro. Y entonces aquí, ¿verdad?, revela el futuro. Dice el texto bíblico de Apocalipsis 6, 7 y 8 y nos contesta la pregunta. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué terrible es este pasaje, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaba anticipando la Biblia? Porque muchos siglos después se habían de cumplir eso, ¿no? Acuérdense que San Juan estaba también al final del siglo I, cuando él escribe esto. Y aquí está diciendo, dice que el caballo, ¿qué color era? Bueno, acá dice amarillo. Dice amarillo, ¿verdad? Pamélico, podríamos decir, un color anémico que indicaba la anemia espiritual. O sea, sería un color de muerto, es la palabra más exacta para traducir esto. Acá dice amarillo, y ustedes vieron que cuando nos ponemos anémicos nos vamos poniendo más amarillentos. Y ese es lo que él está hablando, la verdad ya no existía más ahí, es lo que pasaba, ¿no? Entonces el drama tremendo de lo que está describiendo el sello. Tenía qué cosa en la mano el que lo montaba el caballo. Tenía una espada, dice, ¿no? Pero la espada era diferente que la del primer caballo. Tiene que ser una espada, ¿para qué? Para matar. Una espada para matar. Y más, le dice, la muerte y el Hades, o sea, el sepulcro, le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, la mortandad que ese poder iba a causar en el mundo, ¿era poca o era mucho? Tremenda era, enorme, enorme. Por eso, yo quiero decir algo, después ya tenemos tiempo todavía. ¿Saben ustedes que por el ver los 1260 años que está de persecución, ¿verdad? Del 538 y 1798, donde actuaron las dos partes proféticas, surge el ateísmo. Porque cuando Napoleón Bonaparte y cuando el general Berthier lleva en el cautiverio a Pío VI, ¿verdad? Y lo lleva allí porque decía, si esto es Dios, eso es Dios. Lo que está ocurriendo en la tierra es Dios. Entonces Dios no existe. En el fondo es esa la realidad. O sea, fue tan terrible ese poder apóstata que hizo temblar, y era el plan de Satanás, borrar de la tierra el conocimiento de Dios. Pero hay otra profecía, que no la estamos estudiando hoy, que decía que en realidad la Biblia habría de profetizar vestida de cilicio, ¿no? Usando una figura. En otras palabras, la palabra de Dios habría aún de profetizar mientras estuviese perseguida con pena de muerte. Es notorio, ¿verdad? Bueno, comentarios. Me parece interesante que la mayor mortandad en este periodo no se hacían en el nombre de Dios. Eso es lo que lleva después a lo que hablaba, que decía Rubén, ¿no? Si esto es lo que Dios quiere, entonces no existe. Y bueno, después empiezan las revoluciones, la Revolución Francesa que conocemos y cómo sigue la historia. Pero qué interesante que, como lo hablábamos recién, ¿no? Que por más que digan que tienen, que lo hacen por una manera, por alguna buena intención, por el fondo las intenciones son otras, ¿no? Claro. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que estudiar y profundizar. Que lo que se dice de la boca para afuera no es siempre lo que en realidad hay en el interior. Y esto es lo que pasa y lo que sucede a partir del tercer sello y en el cuarto sello, como estamos viendo, ¿no? Esta verdad que en realidad no es una verdad absoluta y que todo lo que se dice no es lo que parece y que todas las doctrinas que se enseñan en realidad no son lo que dice la Biblia, y por eso es nuestro interés y el interés de Dios de que
se estudie la Biblia y solo la Biblia. Recordemos que durante este periodo la Biblia permanecía encadenada en los púlpitos, diciendo que solamente la iglesia podía interpretar lo que decían las Escrituras. Solamente la iglesia. Sí, Mari. Sí, este es el periodo claro de la Inquisición, entonces. Bueno, empieza ya, ¿verdad? Pues claro, aparte sí. La Inquisición con donde los cristianos, o sos cristiano, o sea, sos cristiano romano, o de lo contrario se los llamaba hereje. Y como hereje se los llevaba y se los torturaba, porque fue la época de la tortura, ¿no? En su inmensa mayoría. En la hoguera, descuartizados, y se hacían, mayormente, ¿saben cuándo se hacían estas festividades? No tenían nombre de festividad, tenía otro nombre, me olvidé ahora, se me escapó. Pero bueno, esto era en el día llamado del Señor, el día domingo. El populacho en masa gritaban y decían que mueran estos herejes, que mueran estos herejes. Claro, estaban engañados y guiados por el príncipe del mal. Pero en esa época aún hubo quienes, cuando vieron a Hus y Jerónimo, por ejemplo, uno de los dos casos que son muy conocidos, que murieron, que eran monjes y que descubrieron las verdades de la palabra de Dios y cambiaron su vida, que los quemaron en la hoguera, pero murieron siendo fieles a Dios. Y fue entonces cuando la gente se daba cuenta y el Espíritu de Dios trabajaba en el corazón humano, y igual se convirtieron y se convertían a Dios a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor. ¿Qué ejemplo debería darnos este periodo a nosotros en cuanto a la fidelidad, ¿no? Cómo Dios espera que seamos fieles. Cómo el Señor espera. Es que el conflicto en el cual estamos es un conflicto entre Cristo y Satanás. Entre nosotros, porque si nos ponemos de parte de Cristo, es entre nosotros y Satanás, en forma directa, ¿no? Es un conflicto de esta naturaleza. Y si ahora no hay persecución, bueno, por algo será, tendríamos que hablar un buen rato sobre eso. ¿Qué otro comentario? ¿Alguno de ustedes que comente algo acerca de este periodo tan triste, ¿no? Y tan difícil de comprender? Yo debo aclarar que esto lo hacemos con todo, a mí me cuesta hablar a veces de esto. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos sinceros, en este momento, por ejemplo. Hay cristianos, sinceros cristianos que son católicos y que ellos conocieron eso desde la niñez y no entienden. O sea, dicen, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y hay que explicarle todas las enormes profecías, porque estas no son las únicas, ¿no es cierto? Sino las profecías mayores están todavía sin estudiar y que tienen que ver con fechas exactas. Este poder es completamente encandilado, yo diría, con la antorcha del Todopoderoso. Nadie puede equivocarse. Por lo tanto, no hay motivos para ser infieles, no hay motivos para no creer en Dios, no hay motivos para dudar de las cosas eternas, ¿verdad? Fíjate, Rubén, que la época de la Inquisición comienza por parte de la Iglesia para recuperar la Jerusalén, la Tierra Santa que ellos llamaban, ¿no? Sí. Que habían perdido. Entonces, algo interesante es que uno de los lemas que guiaba, ayúdanos, oh Señor, a recuperar tu casa, ¿no? Decía, sí. Cómo en el nombre de Dios se hacían estas matanzas. Fíjate que es justamente de lo que estaba hablando el sello, cómo lo describe, ¿no? Porque dice que se le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con hambre, con mortandad y con fieras. Y todos sabemos lo crueles que eran en este periodo con aquellos que ellos decían ser, que ellos denominaban herejes, y que en realidad era gente que sincera de corazón, que muchas veces lo que quería saber era sobre la Biblia. Por supuesto. Entonces, por más que el lema sonara bonito o que ellos quisieran recuperar, se hicieron atrocidades. Muchos perdieron la vida con su familia, con sus hijos, ¿no? Y sin embargo hay que tener en cuenta que en todo este periodo, a pesar de que Satanás intentó
dejar la Biblia encadenada, como vos decías, para siempre. La verdad siempre triunfa y es Dios quien está al control, ¿no? Claro. Todo lo que está sucediendo en la historia es Dios quien lo controla, y eso me hace pensar y me deja tranquilo por un lado, porque porque pienso, ¿no? De que si Dios está al control de la historia, ¿cuánto más puede estar al control de mi vida si yo lo dejo? Claro, Entonces eso me incentiva a querer ponerme bajo las alas de Jesús para que me cuide, para que en medio de todos los problemas, él esté al pendiente mío y me pueda ayudar a salir adelante en cualquier circunstancia. Claro, y fue el poder de Dios que los mantuvo fieles en realidad a los mártires, ¿no? Así, indudablemente fue el poder de Dios. Además, ellos querían ser fieles al Señor y el Señor les daba el poder para ser fieles. A pesar del hambre o de la tortura de la cual estuvimos hablando ahí, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario o pensamiento, sobre todo que queramos, reflexión también, ¿no es cierto?, que queramos hacer sobre esto? En realidad es un periodo que hace pensar mucho, ¿no? Y ustedes ven cómo se parece. Yo voy a hacer una acotación que aquí no parece. Pensemos un instante de la época de cuando allí desde el 100 al 313 entra toda una apostasía, comienza a entrar tan grande, tan terrible, ¿verdad? Que es impresionante en la Biblia. Se la describe, ¿verdad?, con ese periodo, hasta que después, que yo dije mal, quiero la fecha, es del 313 al 538. Claro, sí. El 538, porque aparece el caballo negro primero. El caballo negro es la antítesis o lo opuesto ¿a qué? Al caballo blanco, ¿verdad? O sea, la verdad sería echada por tierra, simplemente. Y después que la verdad está por tierra, el diablo ataca. Siempre hizo eso. Y es la técnica de Satanás. El periodo actual del mundo, ¿cómo está el mundo hoy? Fíjense, cada día se están poniendo más leyes tiránicas en la tierra, de alguna forma, ¿no? Cada vez se alejan más de Dios. Hay más violencia, hay más mortandad, yo ya le llamo esto, ¿no? Porque es matar, matar, matar todo el día. Ni saben por qué matan. La justicia de los hombres es realmente como trapo de inmundicia. Así está la tierra entera. Y pensar, ¿no es cierto?, que hemos llegado a esa situación tan dramática. Recién escuchaba algo que recién antes de venir acá al set, ¿no?, escuchaba que es la secretaria, una de los que tienen un puesto de influencia, del presidente actual de Estados Unidos, y ella hacía el comentario cómo Estados Unidos se está viendo en el mismo problema que nosotros tenemos en este momento, ¿no?, del precio de la carne, por ejemplo. Imposible de comprar, en dólares, imposible de comprar, porque los poderes monopólicos, decía, y hay 4 empresas que determinan los precios de la carne en todo Estados Unidos. Para que nos demos una idea. Entonces, el egoísmo es tan enorme, la avaricia es tan enorme, que los lleva a hacer cualquier cosa. El hambre es atroz en este mundo. Y por eso allí ustedes pueden leerlo después si quieren leer lo que dice en el libro de Santiago, el capítulo 5, ¿no? Es interesante cómo el Señor predijo esta hora a través de estas cosas. Igual, ¿no es cierto?, va a ser de nuevo. Y llegará el momento que también habrá persecución. Pero no es el tema de hoy, hermano, y nadie debe asustarse por eso. Cuando lleguen esos días, el Señor actuará en favor de su pueblo. El Señor estará con su pueblo, como siempre lo estuvo, y jamás el pueblo de Dios perdió. Nunca. Bueno, si no tenemos otro comentario, vamos a pasar a la siguiente pregunta, a la 4. Y la pregunta 4 nos dice así. ¿Qué vio San Juan al abrirse el 5.º sello? Bueno, allí aparece, ¿verdad?, algo muy, muy grande. Por eso es que yo entraba recién en una confusión. ¿Qué vio San Juan al abrirse el 5.º sello? Y vamos a leer el texto para que quede bien claro, ya que lo leímos después.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, aquí ya no aparece un caballo, ¿verdad? Sino aparece ¿qué? Aparece un altar. ¿Vieron la figura a través de Caín y Abel, no? O del Caín espiritual. Aparece un altar. Y sobre ese altar, ¿qué se realizaba en realidad? Figurativamente, sacrificios humanos. Y entonces ahora, así como Dios le pregunta a Caín: ¿y qué hiciste, Caín? ¿Verdad? Ellos claman a Dios. Claman a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, va a durar esto? Es esta la etapa de la reforma, porque saben que a pesar de la tremenda lucha y el terrible conflicto, que parecía que la Biblia tenía que desaparecer sí o sí de este mundo, ¿desapareció? No, porque la Biblia es la mayor evidencia de la existencia de Dios. Es notable eso, ¿no? Y es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Ahora, se levanta Wycliffe, Lutero, otros reformadores más, ¿no es cierto? Por supuesto, es la época de la Reforma. ¿Y qué hacen ellos? Traducen la Biblia al idioma del pueblo, porque estaba vedado hacer eso. Solamente realizaban, ¿no es cierto?, los cultos con la Biblia, diciendo indicándole al pueblo lo que la Biblia decía, pero no se le daba al pueblo la Biblia. ¿Cuál fue la orden de Cristo, hermanos? ¿Se dan cuenta? El que se puso en lugar de Dios, ¿no? Cristo dijo que escudriñemos las Escrituras. ¿Y la orden del Vaticano cuál era? No la podían tocar, porque tocarla era un pecado. Era un pecado de muerte. Y no era para el pueblo, y por supuesto muchos fueron a la tumba por eso. Más, me estaba acordando, Matías, como algunos valdenses fueron a la tumba porque fueron hallados con algunas páginas de la Biblia. O sea, tenían solamente algunas, ya en la parte más al final, ¿no? Tenían una partecita de la Biblia, y por tener eso ya era suficiente para que fuesen despedazados o fuesen tirados al abismo desde las montañas, porque ellos se escondieron en las montañas. El pueblo de Dios estaba esparcido en la tierra. Así se encontraba el pueblo de Dios. Extremada persecución, y por supuesto allí no era fácil la cosa. Bien. Sí, en este quinto sello podríamos decir, Rubén, que lo que comienza, la persecución y la matanza que comienza en el cuarto, se acentúa en este periodo, ¿no? Fíjate que algo interesante, porque dice que cuando estas personas que habían muerto, ¿no?, que él ve en visión, dice que cuándo va a vengar, Dios les dice que todavía no era su tiempo, porque todavía tenía que morir más personas. Claro. Nosotros muchas veces nos desesperamos, pero tenemos que quedarnos tranquilos que Dios es quien está al control, ¿no? Es Dios que maneja la historia y la vida. Y aquellas personas que descansaron, fíjate que murieron cuando, por decir ser cristianos, ¿no?, y creer en Dios, dice que se les dieron vestiduras blancas, que eso también tiene un símbolo que más adelante vamos a poder seguir estudiando, ¿no? Sí, claro. Y les dice, no, todavía, o sea, descansen, ¿no? No es que eran almas en pena, ¿no? Eso tiene que quedar en claro, que acá no hay almas en penas, que por ahí creemos. Sino le dicen, fíjense, ¿no?, todavía descansen un poco más, o sea, hasta que más personas mueran. Y bueno, lamentablemente en este periodo sigue muriendo gente por querer levantar la verdad. Y a pesar de que Satanás y con todo su ejército busca pisotear la verdad, busca ocultar la verdad, quiere impedir que la gente se acerque a la verdad, como Dios siempre cuida un grupo de personas que pueden seguir adelante y tienen el privilegio de seguir trabajando para Dios, ¿no? Y llevar adelante
como hablábamos, ¿no? Tener el estandarte de la verdad bien levantado. Y Dios protege, y Dios protegió a ese grupo de personas. En aquel entonces fueron los valdenses, ¿no? Pero a lo largo de toda la historia, ese pequeño grupo que decidió nunca estuvo solo, ¿no? Sino que siempre estuvieron acompañados por Dios. Siempre acompañó a Dios a su pueblo y lo acompañará hasta el fin. Mari, sí. Sí, aquí en el versículo 11 dice en la última parte, hasta que se complete el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como ellos. ¿Eso significa que hay un número especial, un número concreto de personas que van a morir? ¿O es una forma de expresarlo, de que iba a haber más personas por morir y no que era un número específico? Bueno, por un lado, ¿no es cierto? Es una expresión bíblica. Por otro lado, dice hasta que se complete el número, indicando de que no es indefinido, sino que Dios sabe, Dios conoce las cosas. Dios sabe muy bien, ¿no es cierto?, hasta dónde llegará la gran controversia y sabe hasta el último que va a morir en esta tierra. Y ustedes saben muy bien que antes que venga Jesús habrá una persecución atroz y terrible en este mundo, repentinamente. Y ahí en realidad se va a completar el número, si vamos a pensar de esta forma, ¿no? O sea, había muchos, pero lo que pasa es que el pecado Dios permitió que Satanás se manifieste tal cual es, pero le dio el poder a su pueblo para resistir. El universo entero estaba mirando esta escena. Imagínense los mundos que nunca pecaron, los serafines, los querubines, los ángeles gloriosos que están en torno al trono de Dios, millones de millones, con vivo interés observaban el carácter de Satanás, aquel que había aseverado ser justo y recto y que traería principios maravillosos en la creación de Dios. Ahora veían el desarrollo de lo que es el pecado. Y a tal punto son las cosas que el mundo existe todavía. ¿Por qué? Porque todavía, ¿no es cierto?, el carácter de Satanás va más allá que esto. Es algo que es terrible pensar en esto. La crueldad de aquel ser que se rebeló contra Dios, sus pensamientos, su mente, ¿verdad? Así cuanto más inteligente fue que todos los seres creados, también es ahora su mayor maldad y su desgracia. Bueno, ¿algún comentario más? Y sí, Satanás no dudaba, o sea, Satanás vio a Dios cara a cara. Satanás sabe quién es Dios. Satanás conoce perfectamente el carácter de Dios. Era un ángel de eso, el ángel glorioso que estaba en torno al trono de Dios. Está el santuario y estaba el trono de Dios. Y por supuesto, era el que estaba, que tenía el privilegio de transmitir las verdades eternas del trono de Dios hacia el resto del universo, de la voluntad de Dios. A tal punto llegó Satanás. Por eso que Satanás nos tiente nunca. Y hermanos, acuérdense que Satanás comienza siempre por un poquito. No empieza de golpe, ¿no es cierto? Porque si no, empieza despacio y después nos lleva al abismo. Como empezó, siempre fue así, ¿no? Aparte, hablando un poquito, ¿sí? ¿no? Fíjate que Satanás quiso ser como Dios. Por eso fue expulsado del cielo, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo a Eva? No, es que Dios no quiere que ustedes sean como Dios, ¿no? Sabiendo el bien y el mal. Entonces, fíjense, el poder que va a ser guiado por Satanás, que estábamos hablando, este hombre de pecado, va a hacerse pasar por Dios, ¿no? Como a lo largo de la historia, la intención de Satanás es la misma, Sí. no cambia. Y nosotros muchas veces caemos en el error de pensar de que por ahí Satanás puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero nos olvidamos de que en este mundo donde la intención de Satanás siempre es la misma, hay un Dios que rige, ¿no? Satanás va a tentarnos y va a dar hasta donde Dios lo permite, hasta donde nosotros también le dejemos el lugar. Si nosotros decidimos servir a Dios, Satanás solo se va a alejar. Sí, tiene que alejarse. Porque ese es el conflicto entre el bien y el mal. El que determina somos nosotros. O sea, el libre albedrío Cristo lo ganó en la cruz del Calvario por nosotros, si no hubiéramos quedado esclavos de Satanás, ¿no?
Y entonces los que determinamos entre una fuerza y la otra somos nosotros. No, en el día del juicio no habrá quien dirá, bueno, yo no pude hacer el bien, ¿no? No podemos decir eso, no existe esa palabra ante el poder de Dios. Y saben, hermanos, esa fe profunda en Dios nace cuando escudriñamos las Escrituras, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la historia y vemos el cumplimiento de todas las cosas. Cuando analizamos todo, ¿verdad? Viene la fe profunda en Dios. Por eso Jesús nos dice que tenemos que escudriñar su palabra. Y ya nos vamos para la última pregunta, que es la pregunta número 5. Y allí en este feroz conflicto, ¿qué es lo que realmente pasaría también, no? Claro, en medio de este conflicto, la pregunta 5 dice, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Y aquí sí, porque todo el mundo dice yo soy un verdadero hijo de Dios. Y ustedes han escuchado eso, hay miles de religiones en el mundo, pero cada uno dice que tiene la verdad. ¿Qué es lo que determina lo que es verdad y lo que no es verdad? ¿Quién es realmente el Hijo de Dios y quién no es el Hijo de Dios? Bueno. Los que cumplen la ley de Dios son los verdaderos hijos de Dios, o sea, los 10 mandamientos y de corazón, por amor, no como fariseo. Sí, correcto. Ahí vamos a leer 2 pasajes que nos hablan. Una de los apóstoles, del apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando él habla allí y explica en un momento difícil de la historia humana, cuando alentaba también la persecución de los judíos. Y después el otro pasaje de Apocalipsis que va al fin de nuestros días, o sea, el pueblo de Dios de la hora del fin. Vamos a leer los 2. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Saben, yo en números redondos voy a decir que estos pasajes tienen proféticamente 2000 años de separación. Números redondos, ¿verdad? Y está hablando del pueblo de Dios. Primero, Pedro dice, juzgad si es justo. Es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y se terminó. O sea que la lealtad al Creador, y cuando dice aquí a los hombres, está hablando, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, está hablando de los hombres que se oponen de la voluntad divina. De manera que a ellos aún les costó la vida. El apóstol Pedro también murió de una forma terrible, ¿verdad? Y después, en la hora final, porque no tenemos que confundir, hoy por supuesto esto muestra, es característica del pueblo de Dios. Acordémonos que Apocalipsis 14:12 está en el mensaje del tercer ángel exclusivamente. En el mensaje del tercer ángel. Y está allí, es el texto que antecede al final. Y Juan ve el cuadro del pueblo de Dios de la hora final, de nuestra hora. Entonces aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un texto hermoso este, ¿verdad? De manera que Dios nos invita a esta realidad, a andar en los caminos de Dios. Hermanos, el no andar en los caminos de Dios nunca nos va a llevar a algún destino que nosotros podemos pensar que es más fácil, sino que nos llevará a la muerte. No hay otra cosa. Y aún acá en esta vida nos va a llevar a situaciones dramáticas. Porque, por ejemplo, pensar en el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Dios reina en el hogar, que Él es el creador del hogar, el hogar no es que no tiene problemas, pero se desarrolla en otro clima ajeno al mundo. Hoy el mundo perdió ya la noción de lo que es el hogar, lo que es la familia. Ustedes ya saben muy bien esto. Es cualquier cosa menos lo que Dios estableció. Por eso en esta vida seremos bendecidos. Solamente a veces pensamos en lo que... No, en esta vida seremos bendecidos. Claro que Satanás odia a los que no son hijos de Dios. A los hijos de Dios, mejor dicho. Odia a los hijos de Dios. Pero el Señor está de parte de su pueblo. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque a lo largo de la historia, si bien Satanás se mantuvo firme, diríamos, en su batalla contra Dios y que siempre utilizó los mismos, el mismo modus operandi, ¿no? A través de una manera o la otra, para permanecer en Cristo,
a lo largo de la historia el principio es el mismo, ¿no? Obedecer a Dios y no a los hombres. Y algo interesante y que me parece bueno recalcar, casi obedecer a Dios es lo mismo que no obedecer. Obedecer a Dios en una parte pero no en otra es lo mismo que no obedecer, ¿no? Acá no hay un término medio, acá yo no puedo servir a Dios 3 días y a los hombres 4, o sea, no puedo hacer la voluntad de Dios 3 días y los otros 4 hago lo que a mí me parece, porque así no funcionan las matemáticas con Dios. Entonces es importante recalcar esto, ¿no? Que en medio de toda esta batalla hay un lado ganador que ya estuvimos estudiando, ¿no? Y fíjate qué interesante lo que dice Apocalipsis, ¿no? La paciencia, ¿no? Sino también se puede decir como la perseverancia, ¿no? Aquellos que permanecen debajo de la protección divina. Y es importante que para permanecer bajo los cuidados de Dios, tenemos que guardar sus mandamientos y tener la fe de Jesús y en Jesús también. Entonces, por eso los invitamos, ¿no? Y eso es lo que queremos, estudiar la Biblia para que nos permita permanecer en Cristo a lo largo de nuestra vida. Y sí, es notable, ¿no? Porque nosotros somos seres creados y en torno a esto viene toda la enorme controversia. Porque Satanás acusó a Dios de ser tirano en el cielo. Y que por eso él tenía solo tributos que solamente él podía cumplir y que los seres creados no podían cumplir, que la ley de Dios era injusta, todas esas cosas, ¿verdad? Es lo que se está demostrando a través de la historia. Dios es omnisciente, Él conoce el fin. Siempre tendremos que confiar, aún estando en la eternidad, cuando ya no haya más pecado, no haya más dolor, no haya más tristeza. Será un gozo y un placer conocer la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios la que nos hará felices para siempre, ¿no? Y es notable, el libre albedrío simultáneamente, ¿verdad? Existe entre la obediencia al Creador y lo que significa obedecer al príncipe del mal. Bueno, hermanos, ¿alguna cosita más? Tenemos todavía algún comentario especialmente, ¿no? Tal vez alguien quiera hacer algún comentario que es muy apropiado aquí, ¿no? En este momento. ¿Algún comentario de los que tiene que ver con la lealtad al Creador? Como hijos de Dios, siempre Satanás nos tienta a desobedecer en alguna cosa. En alguna cosita para que nos apartemos. Y cuando nos apartamos de Dios un poquito, Él tiene acceso a nosotros. Ese es el problema justamente. Aparte, Rubén, Dios nunca dijo que seguirlo iba a ser fácil, ¿no? No. Porque Él dijo que íbamos a tener aflicciones y problemas, pero la diferencia es que cuando decidimos seguir a Cristo, Él no nos deja solos. Entonces, es un extra, ¿no? Es una protección extra. Cuando decidimos seguir a Cristo y Satanás en este feroz conflicto nos ataca, nosotros tenemos en quién resguardarnos, tenemos en quién poner nuestra esperanza, ¿no? Entonces nuestra vida ya no depende de nosotros, sino de lo que Dios quiera para cada uno de nosotros. Y del lado de Satanás no tenemos alguien que nos resguarde, ¿no? Porque él no actúa así. Exactamente. Cristo dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Está claro, ¿no? Y desde el Génesis ya Dios habla acerca de eso. Sabemos que ya la controversia va a terminar y eso debe alegrarnos a nosotros. Debe hacernos sentir felices. Aunque el mundo se venga en contra, pronto tendremos un hogar donde no habrá más sombras ni tristezas y en donde vamos a ver para siempre a nuestro Padre Celestial y estaremos en la presencia de Él y podremos realizar todas las cosas que nosotros nos podemos imaginar y mucho más allá, porque el cielo es tan real como esta vida, con la diferencia que no hay pecado, ¿verdad? No existirá más el pecado. Dios no va a permitir que ya exista más. Nadie tendrá ganas de pecar con lo que hemos sufrido. Alguna cosita más, si no, llegamos ya al fin de nuestro estudio de hoy. Un hermoso estudio, ¿verdad? Donde nos hace ver, el siguiente estudio que vamos a tener es el sexto sello, después de tener el séptimo. O sea, el estudio del sábado, a las 6 de la tarde, va a ser el del sexto sello. Y veamos bien allí para poder entender más, porque nos vamos acercando más. Ustedes vieron que Dios dio 7 sellos hasta la hora del fin de la historia humana, y ya en el sexto llegamos hasta esa hora,
y después tendremos que conocer otras cosas más. Bueno, podemos orar al Todopoderoso. ¿Parece bien? ¿Quieren que oremos al Señor? Bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos ser fieles y orar al Todopoderoso, ser bendecidos por Dios, quiero decir. Vamos ahora, voy a dirigir una oración al terminar. Padre amado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque podemos entender, comprender cómo en tu infinita sabiduría tú lo revelaste todo para que nosotros conozcamos tu voluntad y sepamos lo que es el bien y el mal, aunque tú no querías que padezcamos las desgracias del pecado. Estamos sufriendo porque nosotros hemos escogido el pecado, pero cada día nos aferramos más de ti y entendemos más tu carácter de bondad, de misericordia. Bendice a todos los que hoy hemos participado juntos de este estudio maravilloso y también de aquellos que lo van a ver después, porque no pudieron estar en este momento por alguna razón. Que tu bendición descanse sobre cada uno de nosotros, por tu gracia lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les acompañe y que pasemos lindos días hasta el sábado, cuando nos vamos a encontrar de nuevo. ¿Parece bien? Gracias, igualmente para ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos. Ya.